Bien, acá estoy con María José, ¿de así? Ah, sí. Y con Amparo. A ver, yo les puedo contar cosas a ustedes, porque realmente... Yo iba al centro y iba a un bar, a Junior, calle Mitre, y me acuerdo de que había en calle Sarmiento, iba a comprar el uniforme del colegio que era Tau Juniors. Eso no lo conocimos. La primera No. escalera mecánica de Rosario. Antes que ¿La galería? que la favorita. Sí, no, antes sí, bueno. No, sí, antes que la favorita, sí, fue la primera. ¿Dónde está el salón de fiestas arriba? Donde al lado de la capital. Claro, de la sí. capital. Que estaba el salón de fiestas tan conocido arriba. Claro. Y había un bar raro que era Junior porque había que bajar. Es decir, pero no es subsuelo, es subsuelo, pero no es subsuelo. A ver, ese bar lo inauguró tú. Abuelo. Mi abuelo. ¿Y conoces la historia del abuelo? Sí. Sí. A ver, contámela. Ok. Nuestros abuelos estaban casados y decidieron abrir una zapatería que terminó siendo Bar Junior. ¿De qué? A ver, ¿de qué inmigración estamos hablando? No, ellos eran argentinos en Sí, realidad. está bien, Su pero- papá, Hijos de españoles. claro, hijos de españoles. Hijo de españoles. Su papá, el papá de mi abuelo, era gastronómico también, pero tenía ¿Un cafecito vamos a tomar? Yo tengo un bar propio Bueno, acá, que dale, no tiene tantos perfecto. años. No tiene tantos años, pero... Y hermoso tampoco. ¿Hermoso tampoco? Bueno, sí. ¿Llega el café? ¿Llega? Mirá, lo podemos contratar. Claro, cuando quiera, ¿Llega el café? Sí. por Llega, supuesto. ¿Eh? mirá. Muy bien. Acá. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, acá. Mirá, Sí, qué tacitas. te van a contratar, ¿eh? Sí. Las vacaciones. Ah, Claro, en las vacaciones. Te Claro. esperamos por ahí. sí. Muchas gracias, don. De nada. Bien. Bueno, nuestros abuelos que trabajaban con su papá, nuestro bisabuelo, en su local gastronómico, decidieron tener un emprendimiento propio, matrimonio hacía poco tiempo, y se asociaron con una persona que iban a abrir una zapatería ¿Qué edad de tendrían? chicos. Y nuestros abuelos, bueno, ahí ese dato... Sí, ahí ya es. 30, Más o una cosa menos, así. por ahí. Sí, o menos. Menos, puede Más ser. menos. Ya tenían, mi tía más grande ya vivía cuando abrieron Junior. Sí. Bueno, el proyecto ya estaba cerrado, el local lo habían alquilado, el nombre ya lo tenían y a último momento surge una diferencia con el socio y se quedaron sin socio. Entonces no se animaban a dedicarse a la zapatería, que no tenían experiencia, y dijeron, bueno, hagamos algo gastronómico. Y así surge Junior como un bar americano, que no es como lo conocemos hoy, porque los 10 primeros años fue una barra larga, que no tenía baños. Los 10 primeros años, a ver, estamos 10 hablando primeros de años. qué año que le inauguran. 1953, 17 de enero. Y la reforma se hizo en el 63. Tal cual lo conocemos hoy. Digamos, así, en el 63 fue la gran reforma, digamos. ¿Atendido por sus propios dueños en aquel momento? Siempre. Siempre. Hasta el día de hoy. ¿Tienen cartas de la...? Tenemos algunas cartas. Tengo. No sé si la primera. ¿Cuál era el fuerte? No, la primera no. Lo que vimos, que encontramos la publicación del primer aniversario que hicieron, una publicación en La Capital, y el día que inauguraron también hicieron una publicidad, un anuncio. un anuncio en el diario de La Capital. Eso lo tenemos. Bien. ¿Hasta qué edad estuvieron ahí atendiendo ellos? Los abuelos. Y cuando mi papá tenía 45 años, más o menos, ya fueron delegando el manejo total, digamos. Mi abuelo se levantaba, era fácil de secuestrar, porque tenía una rutina Terrible. a rajatabla. O sea, con el alba tipo 5 de la mañana, hacía el recorrido de proveedores, porque los proveedores no iban tanto como ahora. O sea, Claro. el pan lo tenías que ir a buscar, no te lo llevaban al local. Entonces hacía el recorrido por la panificación, lo dejaba en el local, prendía la máquina de café, Claro. dejaba todo en funcionamiento y se iba a buscar a mi abuela, que lo esperaba en la casa, ya lista para ir a trabajar. Y con las cosas de mayonesa, Frascos. los frascos de mayonesa que trasladaba de su casa hasta el negocio. Que la Mi mayonesa abuela la hacía
Claro. Tenía un saloncito en su casa donde se dedicaba a fabricar la mayonesa. Con varias máquinas. Con varias máquinas, tenía unas batidoras industriales grandes, que en esa época no se veía mucho. Y ella hacía fabricación y llevaba todos los días al negocio la mayonesa recién hecha. Bien, ¿y tus viejos es cuando empiezan a aparecer? Y mi papá, desde chico que está en el negocio, él estudió ingeniero agrónomo, pero terminó trabajando ahí. Todos en la familia trabajaron en algún momento. Sí. Lo que él hizo después es tomar el mando y decidió quedarse en el local. Entonces coexistieron mucho tiempo. Mi abuelo seguía en la mañana manejando todo ese tema y como el negocio abría hasta bastante tarde, la noche se la habían dejado ya a mi papá. Y así fue durante muchos años hasta que en algún momento decidieron... ¿Y tu madre? No, nunca jamás trabajó. No. Ahí Era en más el local. contadora, trabajó Sí. siempre de lo suyo. Nunca se involucró en el negocio. ¿Le tenía bronca el negocio? No. No, ella por ahí se queja que cuenta cuando eran novios, que lo tenía que esperar hasta las 2, 3 de la mañana, Y sí. que termine de cerrar. Ha contado alguna que otra anécdota así, pero No. no, siempre... Bien, a ver, ¿y ¿Cómo ustedes? pasa? A ver, de que tienen uso de razón. Yo, Sí. claro, desde que nací para mí es mi casa. A ver, jugábamos ahí. Mi abuela nos enseñó a hacer los carlitos. Nosotros sabemos hacer todo. Desde tirar café, si nos tenemos que quedar solas en la cocina, podemos hacer cualquier Perdón, sándwich. ustedes, las dos trabajan ahí. Sí. ¿Y alguien más? Sí. Sí. Bien hermoso. Sí, Sí. sí. Pero bueno, ella atiende el salón, yo manejo los pedidos de delivery y después, bueno, ella se encarga más de las compras, yo de la parte de la administración del negocio y después tenemos 2 personas que atienden y 3 personas en la cocina. Bien, ¿al personal antiguo? ¿Te quedó alguno? No. Yo cuando me hice cargo en 2005 y ahí casi todo el personal antiguo se retiró. ¿Y te acordás del personal antiguo? Sí, obvio. Sí. Obvio. Pero Había un bueno, mozo reconocido que... Dale. 2. Uno Paco, que Bueno. era peticito. un español. Sí, y que era medio hosco. La Sí, gente lo quería, súper. pero era hosco, no era tan simpático. O sea, no cumplía los cánones de atención de hoy. De hoy, no. Bueno, a ver, yo era desde el 71, que era una habitual del Cairo, Sí, y estaba Moreira, estaban los mozos de aquella época. claro. Primero que se ponía un delantal blanco, que Bueno, venía todo sí. manchado. Sí, es verdad. Siempre. Bueno, mi papá eso Y lo aparte tenía, era la todo por chaquetilla. seña, un café. Sí. Es decir, un cortado. Sí. No había sistema. Cobraban, No. se sabían todas las cartas, Sí. los precios, todo cobraban. ¿Vos cuánto es? No lo registraron en ningún lado. No había registro de eso. La parrilla norte te ponían un papel madera y venía el gallego y te hacía, Te hacía la cuenta. La cuenta ahí. Claro. Es tanto. Sí, sí. Tal cual. Eh, Y después había otro mozo que fue también, la gente lo recuerda un montón, que trabajaba en La Favorita. Vendía telas de día Ay, y a la sí, y a la noche noche atendía en trabajaba. Junior. Venía de directo, así a la vuelta, trabajaba no sé cuántas horas ese hombre, pero era muy conocido porque en La Favorita, imagínate la cantidad de gente que circulaba. Ajá. Y después le parecía raro verlo a la noche atendiéndote, pero también trabajó mucho tiempo en el bar. ¿Tienen algún vecino de aquella época de negocios? No, No, ya en la queda cuadra nada. no. gente viviendo... Central. enfrente. No, Que pero no Central sé. no estaba, no existía cuando... Sí, pero desde que yo tengo uso de Con razón, Central que tuvieron Central... un pequeño problemita. Sí, bueno. Tenemos buena relación Tenemos igual con buena los relación. vecinos. No, bueno, pero Pero le metió bueno. una bombita. Sí, hemos tenido varias Un montón. acontecimientos. Sí. En una época una vez balearon el negocio porque estaba Pillín, creo, sentado en el bar tomando algo y pegaron un par de balazos adentro que se Bueno, salvaron. anécdotas. Por eso, varias anécdotas con Central. Cuando se fueron a la B también tuvo complicado. ¿Ahora el local es de ustedes o sigue siendo...? El local lo compraron nuestros abuelos, después fue en sucesión, es parte de la familia y parte nuestra. Pero nosotros pagamos un alquiler por el uso del local, porque Bueno, no es mis exclusivamente primos. nuestro. ¿Pero a quién le pagan ahí? A mis A los primos. familiares. Familiares.
Ah, claro, porque se fue dividido. Claro. Claro. Fomentando. El local era de mi abuelo, después se dividió entre los 3 hermanos. Los bienes de mi abuelo, bueno, parte se fueron. El fondo de comercio es nuestro. Sí, Ah. fondo de comercio, Pero el sí. local, el inmueble, no es 100% nuestro. ¿Y quién era antes cuando lo compraron? No sé, no sé, ¿Quién ¿se era el acuerdan? dueño? Siempre ¿Quién fue- era antes cuando lo compraron tus viejos? Tu Mis abuelo, abuelos. perdón. Para mí, el local siempre lo usó Bar Junior, porque era un edificio. Para mí, ese local no tengo datos que lo hayan No. usado otro comercio. Sí, pero aparte es un local raro. Sí, es Habría chico. Habría Porque- que ver cuándo se Y hizo que el tiene- edificio. pero aparte hay que bajar un par de Es parte escalones. de un edificio Sí. ese local. Nosotros tenemos salida por atrás al edificio. Ah, sí. Eso no lo Claro. saben, claro. Ahí hay un edificio de 3 pisos y nuestro local es parte del edificio. Tenemos salida para atrás, que es la salida de emergencia, digamos, Ajá. del local, que da al hall del edificio. Qué loco. Es ingreso y salida, digamos, Claro. las dos cosas. Qué loco. Y especialidad, o sea, yo lo asocio con Carlitos. Sí. Sí, la especialidad, digamos, lo distintivo fueron los sándwiches de pavita, siempre. ¿Y ese quién lo inventó? Y esos sándwiches los Bueno, lo hacían. inventó. No, sí, claro. Yo no, creo sí. que en la época se consumía, me parece. Sí. Yo Como creo que era que un sí. producto de la época. Ellos lo combinaron con una mayonesa única, que fue la receta de mi abuela, que es la que sigue vigente al día de hoy, pero que, digamos, le otorga un sabor particular, muy distintivo. Y después tiene un montón de variantes, en frío, en caliente. Muslo, claro. pechuga, que cambia el sabor. Pero los clásicos Sí. de nuestros abuelos siguen en carta y se siguen vendiendo a Y full. no lo vaya a tocar. No. La receta es la misma. Lo que han cambiado a veces son los ingredientes por la calidad, digamos, de los productos que se fabrican hoy, son otros. Pasaron 72 Sí. años. Pero bueno, Sí, nosotros sí. mantenemos el espíritu que tenían ellos, que tiene que ver con la confección es en el momento. Nosotros no tenemos nada armado. O sea, eso le da la frescura al producto. Y después que la calidad de la materia prima que usamos es siempre constante. Exacto. Aún en los peores momentos, eso no se negocia. No. Bien, ¿y Junior de dónde sale? De la zapatería. para chicos iba a ser. No es eso porque por las Junior. mesitas. Todo el No. mundo cree que porque las mesitas son chiquitas. No, No. iba a ser una zapatería de chicos. Por eso O sea que Junior. se iba a llamar Mantuvieron el Junior. mismo- claro, Claro. entonces mantuvieron el mismo nombre. Es muy gracioso. Es muy Sí. gracioso, eso sí. ¿Qué Y sería aparte- de nosotras hoy si Claro. hubieran abierto una zapatería? Siempre nos preguntamos eso. Si no hubieran hecho un bar. Claro, si no ¿Alguna hubieran- vez dudaron en seguir o no? Sí. Nunca Sí, pensamos nunca en pensamos. seguir. Claro. Se fueron dando las cosas de una manera que terminamos las dos ahí. Por culpa mía, porque Por yo me culpa la de- traje a ella. Yo estudié marketing, trabajaba en una empresa totalmente distinta, de otro rubro. Mi papá se enferma y yo me involucro en el negocio para ayudarlo. Y después de un tiempo me propone hacerme cargo y bueno, me metí de lleno y ahí estoy. Esto fue en 2005. Y en ¿Y las dos 2012... hermanas cómo se llevan a este...? Bien. Bien. Siempre nos llevamos bien. Nos Ella recomplementamos. atiende y vos estás adentro, ¿cómo? Sí, yo hoy no me dedico a atender, atiendo a la mañana porque estoy sola, pero al mediodía, que es nuestro fuerte, yo me encargo del delivery. Porque a partir de pandemia Sí, hicimos sí, el delivery un es terrible. menú Menú. mercado nuevo, un menú ejecutivo que se vende un montón y también hay pedidos a través de las aplicaciones conocidas como Pedido Ya. Bueno. Bueno, entonces me encargo de eso. Bien, ¿se acuerdan de algún cliente que hayan tenido Un montón. especial? Un montón. Sí, Porque hay gente que mucha gente que está tiene... viendo el programa. Sí. Y de golpe... A mí se me viene Ale del Paso. Claro, es verdad. Ponele. ¿Quién? que Ale Alejandro del Paso, que trabajaba a la vuelta, dentista, familia también de muchos hermanos, antes que hablábamos de hermanos, y él, no sé, almorzó en Bar Junior 40 años, Sí. todos los años. mediodías. Es más, hoy tiene un sándwich que se llama Ale. Pero lo tiene hace un montón, siempre, Sí. sigue vigente. Pero bueno, es por él. Sí.
Ese cliente nosotros lo conocimos y conocimos el porqué del sándwich, pero el Reina fue una clienta que tiempo después se presentó y dijo, el sándwich Reina es por mí. Yo me llamo Reina. Claro, nos contó la historia. Y Juancito, un sándwich de jamón y queso con lechuga y ketchup caliente, que parece rarísimo, también fue un cliente. Y Valle fue un cliente. Y así todos los nombres raros de los sándwiches tienen origen en un cliente que los pedía de esa manera. Claro, y terminó quedando. Había mucha nostalgia, Mucha. ¿no? Yo le digo los escalones de la nostalgia a esos dos pasos hacia abajo. Y aparte, ustedes vivieron en el microcentro, y Sí. a través de tu abuelo también, y de tu padre y de ustedes, Sí. la transformación del microcentro y la Sí. transformación de la ciudad. Yo siempre digo, nosotros, perdón, Sí. teníamos, yo tenía 5 años. Yo soy la menor y le pedí perdón a tu hermana mayor. No, porque la interrumpí. Iba a contar. Iba a contar. Yo tenía 5 años, me acuerdo, y íbamos caminando de Dorrego y Mendoza hacia el centro. Llegábamos y mi papá hacía un llamado al fijo avisando que habíamos llegado bien. Y nos manejábamos, íbamos a La Favorita y visitábamos con una soltura. Hoy Casa tienen Tía. Casa Casa Tía. Un montón de lugares en el centro. Hoy tienen 15 años y no van solos a ningún lado. No los dejan porque la ciudad cambió, porque los peligros son otros. Pero teníamos un manejo, una libertad tremenda en esa época. Y era como nuestra base. O El sea, centro. nosotros cuando éramos chicas nos juntábamos ahí y de ahí nos movíamos. Bien, y si hacemos futuro, seguimos. ¿Tus hijos tienen, Sí. Sí, yo tengo, alguno está metido ahí? todavía no, la más grande mía tiene 17 años y el más chiquito 15. Pero bueno, nosotros damos libertad, que estudien lo que quieran, que hagan de su vida y en algún momento se verá si quieren o no continuar, como nos pasó a nosotras también. ¿Te imaginas tu vida sin Junior? No, yo no. Pero... Siempre hay una vida sin. Igualmente, no me gustaría que Rosario no tenga un junior, Claro, no me digamos, gustaría. porque un poco se lo debemos a la ciudad. Nosotros, cuando cumplimos 70 años, hicimos un festejo que fue cortar la calle para festejarlo con la gente. Fue abierto al público, no necesitaba una invitación. Y era un agradecimiento, sí. Era un agradecimiento. Fue re emotivo, sí. Fue como cumplir un sueño, de decir, trajimos un legado que yo creo que mis abuelos no tomaron nunca conciencia de lo que se generó en ese lugar y las historias que se generaron poner en la ese lugar. zapatería. Exacto. Y transcurrió en el tiempo y yo creo que estamos vigentes hoy, que nos hemos ayornado y que damos una propuesta hoy que, si bien mantenemos lo de nuestros abuelos, tenemos como una actualización tanto en la oferta gastronómica que damos como es una experiencia estar en Junior hoy. Sí, pero hay una cosa que ustedes, y con esto ya nos va el tiempo y desgraciadamente podría quedarme hablando un montón de tiempo, porque no es normal que en la gastronomía dure algo 72 años. Sobre todo por el ramo gastronomía. Sí, sí. Los bares que cambian de dueño, que se venden, que se recontravenden. Pero ustedes tienen algo que es mágico, que es el nombre. Es Junior. Sí, sí. Y Junior es joven en inglés. Junior. Es Junior, no va a envejecer nunca. Sí. Porque es Junior. Sí, hay un montón de factores. No es senior. Sí, es Junior. verdad. Hay un montón de factores. Creo que en su momento los arquitectos que lo remodelaron eligieron un diseño que sigue siendo vigente, Porque que es no se te Junior. viene encima. Porque es Junior y es todo Sí. como si fuera una casita para gente chiquitita. Es Pero Junior. puede ir gente grande. Hay mucha gente que pensaba que era para chicos el bar. Sí. Otra vez una señora había entrado, desde Es que que habíamos tiene que ver con pensado la en la gente palabra. peticita. Tiene que ver con la palabra. Yo me acuerdo de Junior y no me acuerdo de un viejo bodegón grande, no me acuerdo del Savoy, de esas Sí. cosas. Es Junior. Sí. Es como que el boliche de ustedes es Junior, es chiquitito. ¿Eh? Sí. Como todo chiquitito, va a seguir siendo chiquitito. Veremos si hay una cuarta generación. No me cabe la Con menor duda. Perfecto. Yo no le voy a hacer la nota, le voy a hacer la nota al mozo que trajo, que vino Perfecto, recién. me parece muy bien. ¿Quedamos así? Quedamos Dale, así, perfecto. trato hecho. Dígaselo a Sí. sus hijos, lo van a Obvio. invitar. Dale. Obvio. Y Perfecto. gracias por haber venido. No, gracias a vos. Esto no es Junior, tiene mucho menos edad. Pero bueno,
Vamos con Junior. Perfecto, Vamos, muchas lo gracias por la esperamos. invitación. No, por favor. Seguimos en Estudio 3. Bueno chicos, ya se terminó este programa en el Estudio 3 en este sábado, pero antes que lo vean otra vez en el siguiente sábado, vamos a decir nuestras redes sociales para que lo vean y lo escuchen. Nuestro YouTube es Estudio 3 programa con letras que te pone música, entrevistas, etcétera, etcétera. Nuestro Instagram es Estudio 3 Rosario, que con número que te pone detrás de cámaras, ediciones que lo hace nuestro amigo Otto, FU de mi padre Sabeto Cirigoyen, que como YouTube, que te pone música, entrevistas, etcétera, etcétera. Todo esto del café, de la leche, todo lo ayudado a los chicos para estudiar, que está en Pellegrini, mira si todavía la esquina de Orrego. Y todas las plantas, que su vista es coco.libela. Es una técnica japonesa de jardín y que la cuiden mucho porque son muy recomendables. Y yo me corto el pelo en la peluquería G&B que está en Dorrego 1898, que todavía lo sigo largo, no sé cuándo me lo voy a cortar. Pero bueno, como siempre hay que decirlo, estamos en el Estudio 3.